Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Es My Cleaning Business, donde aprenderás más sobre el mundo de los negocios de la limpieza. Mi nombre es Sergio Pelayo, soy un experto en la industria de la limpieza. Mi trabajo es muy sencillo, proveerles con información valiosa para que puedan tomar mejores decisiones y llevar su negocio al éxito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo llenar y enviar una forma 1099 NEC paso a paso. Si le pagaste más de $600 a un contratista independiente durante el año, esta información te interesa. Vamos a hacerlo rápido y sin complicaciones. Acompáñame. Si vas a llenar tus formularios 1099 a mano, recuerda que necesitas enviarlos por correo junto con la forma 1096, que actúa como la hoja de portada resumiendo todo lo que mandas. Pero si prefieres la vía digital, es mucho más sencillo, te lo voy a aclarar. Puedes usar plataformas como Square, QuickBooks, TurboTax, entre otros, para enviarlos electrónicamente. Al hacerlo, por este medio no necesitas la forma 1096, porque el sistema lo organiza todo automáticamente. Va a ser mucho más sencillo y vas a poder maximizar tu tiempo. Si vas a llenar la mano, lo primero que necesitamos son los documentos. Por tal razón, vamos a entender esto. Hay múltiples maneras por medio de la cual los puedes conseguir. Puedes obviamente solicitarlos al IRS, te vamos a dejar el link de la descripción en el video. Directamente puedes comunicarte y solicitarles que te los envíen por correo postal, o puedes ir directamente tú a comprarlos en persona en algunos lugares como Staples, Office Depot, entre otros. Ok, aquí arriba es donde pones tu información como pagador. Dirección, ciudad, estado, código postal, etcétera. Número de teléfono si es que quieres agregarlo también. Vamos a pasar a la parte 2, que aquí es donde pones tu EIN number, también conocido como Employer Identification Number, o tu número de empleador. Sencillo. Siguiente, ahora toca poner la información de la persona a la que le vas a pagar. En pocas palabras, el contratista independiente. Primero hay que ingresar su Social Security Number, TIN o EIN number. Recuerda, si es un contratista independiente, puede darte cualquiera de esos tres, ¿ok? El Social Security, su Tax ID Number o el Employer Identification Number. Recuerda, puedes poner su nombre personal o ingresar el nombre de su empresa. Esta información la vas a obtener por medio de la forma W9, la cual te tuvo que haber entregado al principio del año, pero ahorita hablamos de eso. Siguiente, vamos a poner su dirección. Asegúrate de ponerlo por separado. Street address, pasamos a la parte de la ciudad, el town, el estado, el condado y el código postal. Una vez ingresada la información del contratista al que le estás pagando, vamos a pasar al punto número 1, el Non-Employee Compensation. En pocas palabras, aquí es donde vas a poner la cantidad que le pagaste a esta persona o compañía como contratista independiente durante todo el año. Asegúrate que la información que ingrese aquí sea igual a la cantidad que le pagaste, porque recuerda, esta información que ingreses va a ser la información que el IRS estará esperando que esta persona reporte dentro de sus impuestos. En la casilla 2 no es común que se agregue, nos vamos a pasar a la 3, la cual notarás que está en rojo, no nos vamos a enfocar. Pasamos a la 4, Federal Income Tax Withheld. En pocas palabras, aquí es solamente en caso de que tú le hayas deducido impuestos a este contratista independiente, que no es común. Te recomiendo lo hables con tu contador para que te asesore en esta área. Pero por lo regular no se les deduce nada. La casilla número 5 es en caso de que le haya retenido también dinero de impuestos a nivel estatal. Asegúrate nuevamente de hablarlo con tu contador para saber si es que le tienes que estar reteniendo cantidades a estas personas para los impuestos. La número 6 es State Payers Number. Aquí por lo regular no va a aplicar a menos de que le estés deduciendo obviamente dinero. La 7, State Income, no va a aplicar para ti. Terminando esto, pues ya, en pocas palabras, hemos terminado. Es lo único que necesitas ingresar dentro de la casilla. Recuerda, cuando adquieras las formas por correo postal, si es que tú las mandas a pedir al IRS o las compras, compra las más actualizadas.
ya que las formas por lo regular ya vienen con su año. Hay algunas que no tengan esta información, que tú puedas simplemente subrayar el año en el que estás sometiendo los impuestos, pero por lo regular las formas ya vienen predeterminadas para el año en curso. Asimismo, hablemos de la forma 1096, que quizás muchas personas se compliquen aquí. Es como la hoja de portada que usas cuando envías varios formularios al IRS en papel, como la 1099 en este caso. Si estás mandando estos formularios por correo, cada grupo necesita obviamente su propia forma. Voy a poner un ejemplo. Enviaste formas 1099 NEG o enviaste formas 1099 misceláneos, que ese es un tema para otro video. Las formas 1096 son muy sencillas de llenar. Por lo regular, simplemente vamos a poner el nombre de la compañía, tu nombre, obviamente, que lo estás llenando, dirección, ciudad, estado, código postal, etc. Aquí es donde vas a ingresar tu número de empleador, el EIN number. Obviamente tienes que poner el total de hojas que estás enviando. Ejemplo, si tú le vas a dar a 3 contratistas independientes sus 1099 NEG, en esta forma vas a ingresar que el total de formas que estás enviando son 3. Adjunto, tienes que asegurarte de sumar todas las cantidades que estás pagando. Estas cantidades conjuntas van a ir solamente en una casilla, todas sumadas. Pero ojo, si lo estás haciendo todo por internet, no necesitas esta forma, porque el sistema del IRS lo maneja automáticamente. Por ejemplo, si vamos a ir a los sistemas como QuickBooks, como TurboTax o Square, ellos van a submitir esa forma automáticamente, pero cuando la descargues, asegúrate que entre todos tus documentos venga esta copia, porque te va a servir a futuro. ¡Listo! That's it. Tienes que darle simplemente una copia a los contratistas a más tardar el 31 de enero del año en curso en el que estás enviándola. Para enviarla al IRS puedes hacerlo por internet o papel, como lo hemos hablado. Si optas por digital, tienes hasta el 31 de marzo. Es muy importante, no confundas las fechas. En papel, el límite es el 28 de febrero. Es muy importante que te mantengas actualizado con esta información. De igual manera, aquí abajo te dejo un link con las instrucciones para enviarla a la IRS. That's it. Así de fácil es llenar y enviar las formas 1099 NEG. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Pues ya sabes, no olvides suscribirte a nuestro canal, danos un like. Gracias por el video y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.